queremos agradecer la presencia de Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol, Marcos Varas, dirigente sindical y miembro del directorio de NAP, como representante de los trabajadores en el directorio de NAP, Ana María Fernández, académica del Diplomado en Gestión Estratégica de Relaciones Laborales de la Universidad Alberto Hurtado, de la Facultad de Economía y Negocios. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, para empezar a calentar motores, bueno, este es un tema entre comillas nuevo. Pareciera en este país, como pareciera que es raro hablar de trabajadores en el directorio. Ahí lo digo porque Marco está presente acá y es un fiel representante de eso. Por lo tanto, quizás para muchos van a pensar que estamos como hablando de otro planeta. No, pero es real. Acá tenemos un trabajador, dirigente sindical, representante de los trabajadores en el directorio de NAP. Bueno, países como Alemania, Noruega, Suecia, Austria, Francia, Hungría, Finlandia, entre otros, tienen distintas formas de participación en los órganos de dirección empresariales. Eso es una realidad, un hecho en los países desarrollados. Ahí no me cabe duda que Ana María Fernández también nos va a apoyar en ideas con eso. Y recientemente este tema se hizo, entre comillas, más visible porque el diputado Gabriel Boric, diputado de la República y además precandidato presidencial, cuando anuncia su campaña, una de las primeras cosas que habla es de esto. Y obviamente causa revuelo y por ahí le responden y le dicen que no, que es como que si los gerentes generales estuvieran en los sindicatos. Por ahí se escuchó una respuesta, que esa idea es demasiado complicada, que no es posible. Bueno, un debate que está recién iniciándose, está abierto, pero aquí estamos un poco para empezar pensar en positivo, ver que esto suma indudablemente. Queremos partir por Recaredo. ¿Qué hay en juego, Recaredo, con estos dimes y diretes que hay con respecto a cuando se plantea que los trabajadores tienen que ser parte del directorio de la empresa, su visión, su idea? ¿Qué es lo que hay detrás de esto, Recaredo? Sí, hola, buenas tardes. Gracias, Patricio. Hola, Ana María, Marcos, y a todas las personas que están viendo este live. Agradecer la invitación de parte de Fundación Sol y bueno, para entrar de lleno a la pregunta, apuntar probablemente dos cosas que obviamente no agotan la discusión, pero desde nuestro enfoque son dos elementos que es importante mirar en el ámbito de lo que tú señalas. Uno de ellos es la democracia en el interior del espacio de las empresas, que es lo que hace pocos días se reconocía en un medio digital importante como CIPER, ¿verdad? A partir de una columna que escribieron académicas y académicos, donde señalaban que esa era una de las principales virtudes. Esta revisión que ellos hacían y ellas en torno a experiencias comparadas de lo que significaba este hecho de que trabajadores formaran parte de los directorios, era lo que les llevaba a concluir, ¿verdad?, la relevancia de nuevas formas de relacionarse al interior de la empresa. Entonces, por una parte, podría estar detrás aquello que es una forma de entender las relaciones laborales o un ámbito de las relaciones laborales que podría ser la democracia interna en la empresa o lo que se pueda entender por aquello, como eso ocurría en Chile. Y por otro lado, desde nuestro punto de vista, hay un ámbito que es importante que no se puede descuidar, que podría ser el hecho de que esto significase una anulación o la forma de no discutir otros ámbitos de participación sindical que a nuestro parecer son también bastante efectivos, sobre todo cuando observamos algunas consistencias que se pueden dar en experiencias comparadas respecto de lo que significa la negociación colectiva ramal. ¿Ya? En esa perspectiva, cuando observamos los países de la OCDE y vemos que en aquellos países donde existe negociación colectiva ramal, existe también un menor nivel de desigualdad en términos de la distribución de ingresos, claramente vamos a encontrar otros elementos dentro de esos países, como que el caso de Alemania, por ejemplo, que también tiene esta participación de los directores como representantes del sindicato dentro de la empresa. Entonces, para nosotros ahí hay dos puntos. Uno sería esta idea de una democracia al interior de las unidades productivas,
con todos sus miembros, y por otro lado, la posibilidad de discutir o cómo no dejar de discutir a partir de discutir esto, pensar que esto no resuelve todo lo que significa el espacio de las relaciones laborales, sino que implicaría también la urgencia de discutir otro ámbito, que en este caso es el que colocamos en la mesa, que es la negociación colectiva por rama, en términos de los efectos que se buscan, que son mayor bienestar y sobre todo desde nuestro punto de vista algo que es urgente, tratar de plantear estrategias que enfrenten la profunda desigualdad que hay en nuestro país, tanto de poder como en distribución de ingresos. Gracias, Eso podríamos. Recaredo. Marco, ¿qué hay en juego detrás de esto? ¿Y este es un tema nuevo, Marco? ¿El tema de que un dirigente sindical esté en la empresa un tema de ahora, del siglo XXI, o tiene más historia para atrás? ¿Qué nos puedes opinar, Marco? Primero, buenas noches. Mira, yo diría que para la ENAP, y no sé si en otra empresa del Estado, pero no es un tema nuevo. La ENAP es una empresa del Estado, siempre nació como una empresa del Estado en los años 55 por la Corfo, y en el año 61 se forma el Comando Nacional de Trabajadores de toda la ENAP, desde Magallanes, referida a Concón y lo que era el corporativo en Santiago. Y en el año 69 hubo una huelga, que ha sido la huelga más grande que ha tenido la ENAP, que yo tengo historia que me han contado de que yo tengo 33 años en la empresa, el año 88 que ingresé, y en ese año se logra, y uno de los petitores más importantes, que era de esa época de los dirigentes, que se llamaba el comando, como decía, que era una cuestión de hecho y no de derecho, se logra colocar un compañero, no fue un dirigente, sino fue un profesional en el directorio de la ENAP. Mira tú. Años 69. Estamos hablando de años 69-70. Y en el gobierno del presidente Salvador Allende hubo un director laboral, porque se ganó en esa época, en el fin del gobierno del presidente Eduardo Frei, un director laboral, ¿ya? Bueno, ustedes saben que vino el golpe militar, todo lo que pasó. Después, el año 81, vino la reforma laboral, el año 80, y se formó la FENATRAPECH, que era la instancia que después tomó el comando, y lo explico esto para que entender. Y cuando retornó la democracia el año 90, se retomó acá, y la federación, la FENATRAPECH, que es la federación más grande de NAP, abarca Magallanes, y ambas refinerías, el corporativo y el DAO, y se retomó teniendo compañeros dirigentes sindicales en los directorios. Y en esa época ENAP se había formado un holding, que había un director en cada refinería con RPC y Petro, que se llamaban Emalco, y como tal ENAP también como casa matriz. Entonces, historia de directores laboral tenemos en ENAP desde los años 70, después se terminó con la dictadura y se retomó en los 90, y ocupaban un cupo Corfo. ¿Ya? Acuérdense que no teníamos entonces, en eso también hubo variantes, a veces habían dirigentes o ex dirigentes en estos directorios. ¿Cuál es el cambio que tenemos hoy día? Y para sintetizar, es que con la ley de gobierno corporativo, obviamente la primera ley ustedes bien saben que fue de Codelco, en el 2010, si no mal no recuerdo. La de nosotros, como si por ahí, como segunda ley de la empresa menos grande, importante del Estado, hubo algunos, se tomaron algunos cambios nomás de cómo nombrar al director laboral. En el caso de la ley de gobierno corporativo, que entró en vigencia en 2017 y en 2018, yo soy el primer director laboral por ley, y que obviamente es una votación que votan los sindicatos o las federaciones ponderadamente, pero también votan todos los trabajadores que no están sindicalizados. O si un sindicato no tiene en su estatuto la forma de elegir el director laboral, votan, cada trabajador puede votar. O sea, quiero decir que en el caso de NAP, la ley es diferente a la de Codelco en este aspecto. Cuando se manda una guía, los trabajadores eligen a través de federaciones o sindicatos, si tenemos sindicatos que no están federados, y también votan todos los trabajadores excepto el gerente general. Entonces, primero, explicar el contexto de que yo hoy día obviamente soy dirigente sindical, soy presidente del sindicato de trabajadores de Aconcagua, soy miembro de la FENATRAPECH, pero yo represento a todos los trabajadores de la NAP
sean de otras federaciones o sindicatos que no estén afiliados, o trabajadores ejecutivos que no están afiliados. Mi rol, como dice la ley de gobierno corporativo, yo soy representante de los trabajadores. Entonces, creo que es importante, es muy importante, y ahí yo también tengo mi reparo a lo que dicen que un poco más un director laboral va a involucrarse o va a hacer como una cogestión. Todo lo contrario, los legisladores, y nosotros muchas veces fuimos al Congreso y entienden la función que cumple. Yo como director de la ANAP tengo los mismos derechos y deberes de cualquier director que es nombrado por la televisión pública o porque son los dos nombrados por el presidente de la República. Tengo mis responsabilidades, tengo derechos, deberes de reserva, tengo derecho de información, pero no para ocuparla solamente en el tema sindical. O sea, lo que hace el director es velar, y la ley de ANAP es muy clara. Yo tengo que velar por el bien del país como empresa, el bien de la empresa y de los trabajadores. Entonces, para poder bien en el contexto que el representante laboral no va a negociar los temas de derechos en el sentido, las relaciones laborales, la noción colectiva. Puede explicar, puede aportar, pero el primer rol que cumple el director laboral es que la empresa sea viable, que las decisiones que se tomen del negocio sean las correspondientes, que yo transmita al mundo sindical, no solamente a mi sindicato, no solamente a mi federación. Yo me reúno todos los meses, o antes era presencialmente, hoy día por video, con las federaciones, con los sindicatos, para contarles cómo va la empresa. Yo no les puedo contar detalles, pero le doy una mirada. Okay. ¿A dónde va la empresa? ¿Cuáles son los temas estratégicos? Gracias. Muchas gracias, Marco. Ana María Fernández, académica, ¿cuál es tu mirada, Ana María, tu visión con respecto a esta conversación que estamos teniendo? ¿Qué hay detrás, qué hay en juego en este tema de los trabajadores, los directorios? Bueno, a mi modo de ver, incluir a trabajadores en los directorios de las organizaciones finalmente es ir un paso más allá en los procesos de participación de los trabajadores en las empresas. Es indiscutible que el valor de los trabajadores, el valor del recurso humano en la organización es fundamental. Y los trabajadores tienen distintas instancias y distintos procesos de participación, algunos más institucionalizados, otros menos institucionalizados, con diálogos formales, informales. Está el proceso, por supuesto, de la negociación colectiva. Los sindicatos son una parte fundamental, una institución protegida y fundamental a través del cual los trabajadores pueden participar de distintas instancias en los procesos de diálogo social, de negociación colectiva al interior de las organizaciones. La representación de los trabajadores o de los sindicatos o de un delegado sindical, un delegado de trabajadores, cualquiera que sea su expresión, en los distintos marcos normativos, en los directorios de las organizaciones, lo que hace es avanzar, profundizar y nutrir esos espacios distintos de participación que ya se dan en todas las organizaciones y que están absolutamente validados por las normas, las leyes y la cultura. Es cierto que en nuestro país todavía esos espacios de participación no son muy habituales. Es verdad también que están en cierta manera restringidos a una serie de empresas que efectivamente, como puede ser ENAP, tienen unos espacios privilegiados de participación, pero también es cierto que avanzar hacia el aumento o el posicionamiento de la participación de los propios trabajadores al interior de las organizaciones y también en las instancias de toma de decisiones estratégicas, como pueden ser los directorios, suponen también avanzar en la madurez de un sistema de relaciones laborales para el país. Un sistema de relaciones laborales que no solamente se expresa, efectivamente yo concuerdo con mi compañero de la Fundación Sol, no se expresa únicamente en el nivel de la organización, sino que es multinivel y se expresa también en otros niveles ascendentes, ¿no? Que puede llegar a ser también a nivel de toda la sociedad en un diálogo nacional
más amplio. Pero en este espacio en el que estamos conversando es un punto de madurez, es un punto de pluralidad en las distintas instancias de realidad, de diálogo, de negociación que se dan en las empresas. Están los comités bipartitos de capacitación, los comités paritarios, son órganos donde además en algunos de los miembros de representación de los trabajadores son miembros sindicales y otros no. Con lo cual, a mi modo de ver, es un paso más. Somos un país de la OCDE y tenemos que ir avanzando hacia este sistema más maduro, donde todos tengamos valor, y en el interior de las organizaciones los trabajadores son un aspecto fundamental, son el principal capital que tienen las organizaciones. Así que es una manera de reconocer y de empezar a generar modelos culturales de colaboración en las relaciones laborales, que son finalmente los que han demostrado que son los exitosos. En Alemania, en Europa, en muchos países, vemos que esa cultura es la exitosa. Vamos para allá en la conversación. Gracias, Ana. Ricardo, tratando de profundizar, aunque ya lo hemos mencionado, han hablado de la participación, distintos modos de participación, pero me gustaría que profundizara un poquito más en esta idea de por qué es importante instalar los sindicatos en un directorio, sobre todo en un contexto país en donde hay una constitución que efectivamente ha mermado todos los derechos laborales, y donde efectivamente esta idea de la individualidad, de la libertad individual está tan penetrada en Chile, y no cabe duda que la experiencia a nivel OECD nos dice lo contrario, y efectivamente, por ejemplo, la pandemia en esos países se enfrenta mucho mejor cuando se conversa con los sindicatos. ¿Cuál es la idea entonces de instalar sindicatos o representantes de los trabajadores en los directorios? ¿Cuál es la evidencia, lo que a ti te ha tocado investigar, mirar desde la Fundación Sol? Bueno, sin ir muy lejos, si miramos incluso un ejemplo de la encuesta CEP, que hoy día se publicó, dado de que tú señalabas, Patricio, el punto de la actual coyuntura que estamos viviendo, para hacer un punto a partir de aquello. En esta encuesta se preguntó explícitamente a las personas que fueron consultadas respecto de cuánta confianza tenían en una serie de instituciones que les fueron nombradas. Y resulta que los sindicatos aparecen por sobre las empresas privadas en términos de la confianza que tienen las personas en las instituciones. En ese sentido, lo que vemos ahí, por un lado, es que el sindicato es un buen representante de intereses, ¿verdad? Del interés colectivo que tienen trabajadores y trabajadoras que se organizan en el sindicato, pero también es un buen representante de los intereses sociales, y eso poco lo hemos reconocido, porque el propio establishment y la élite política han estado muy encargados, junto con los sectores empresariales, en hacernos ver que el actor sindical en Chile es un actor muy fuerte, muy robusto y que tiene mucho poder, y que por tanto hay que tener cuidado. Pero evidencia de eso puede ser cómo se discuten las reformas laborales en nuestro país. No olvidemos el pasado gobierno de Michelle Bachelet, cuando se implementó una reforma laboral que prometía ser aquella que erradicara por completo el plan laboral de 1979, que fue redactado principalmente en dictadura por José Piñera, y terminó siendo una reforma que no logró ese objetivo. Y mucho de aquello tuvo que ver con cómo se dio el debate, que muchas veces es bastante desinformado. Si miramos los números para identificar al actor sindical en Chile y ver por qué representa tanto estos intereses que son sociales, transversales y no siempre exclusivos del sindicato, lo que tenemos es que en Chile hay más de 12.000 organizaciones sindicales al día de hoy, pero la mayor complicación es que son organizaciones muy pequeñas.
realmente no hay un actor sindical consolidado de gran tamaño en nuestro país, que sí podemos encontrar en otros ejemplos cuando existe negociación colectiva sectorial y hay actores por sector, hay actores nacionales que tienen bastante fuerza, coordinación y recursos, que son los elementos esenciales para la actividad sindical también. Entonces, con esta fragmentación, 12.000 organizaciones sindicales, la mitad de esas organizaciones sindicales tiene 40 socios o menos, entonces también hablamos de una pulverización, son organizaciones muy pequeñas, muchas veces más de una organización en una misma empresa. Entonces, lo que ha ido ocurriendo en ese panorama es que las organizaciones sindicales son pequeños espacios donde los grupos de trabajadores que se organizan ahí han logrado mejorar sus beneficios en distintos ámbitos a través del contrato colectivo. Y ámbitos que la propia Dirección del Trabajo, a través de su análisis estadístico, ha ido permitiendo que estén disponibles para el análisis, que nos entregan datos como que, por ejemplo, los principales aspectos que se negocian en los contratos colectivos pasan por bonificaciones escolares, por ejemplo, ¿ya? También bonificaciones que tienen que ver con aguinaldos en fiestas patrias, en Navidad, que los gastos que aumentan en esas festividades son gastos de los hogares, no es solo un gasto individual de una persona. Los gastos que tienen que ver con financiamientos de bonos escolares, que muchos sindicatos tienen por contrato colectivo, también tienen que ver con el costo de la educación, en un país donde no existe realmente una educación pública, gratuita, de calidad, como muchas veces se ha hablado. Entonces, muchas veces los trabajadores que tienen ingresos medios o medio altos, sus hijos o hijas están en establecimientos que pueden costarle bastante. Entonces, ahí es donde los contratos colectivos permiten generar, en ese sentido, algún tipo de visibilización de esa situación, ¿verdad? Por algo existen esos bonos. Eso como un punto, ¿verdad? En la idea de cómo los sindicatos también representan intereses que van más allá de la empresa y cómo eso también podría reflejarse en esa participación. Marco, bueno, a diferencia de lo que nos plantea Recadeo, la realidad de este país, de estos 12.000 sindicatos, efectivamente NAAP es una empresa modelo del punto de vista de asociación sindical, de sindicalismo, del grado madurez, quizás muy parecido a lo que se ve en los países desarrollados de la OECD. Y desde ahí, Marcos, ¿cómo es cuál es el aporte que puede hacer un representante de los trabajadores o un dirigente sindical en el directorio, en el futuro de la empresa? ¿Cómo se da ese nivel de conversación ahí, pensando que ya es una empresa madura, con las características que mencionamos, que se sale un poco de la realidad que nos plantea, que es dura realidad que nos plantea Recadeo con respecto a la mayoría de las otras organizaciones sindicales? ¿Cuál es tu experiencia, cuál es tu mirada desde ahí, Marcos? Mira, primero comparto plenamente que la realidad, y nosotros lo sabemos, vivo entre esta empresa y por los dirigentes muy antiguos como Jorge Matute, que muchos lo deben conocer y recordar, que paz descanse, y otros dirigentes. Claro, los dirigentes de NAAP siempre y la empresa hemos estado un poco liderando muchos procesos del aporte al tema, al mundo sindical y sobre todo en el caso de NAP, yo creo que pasa lo mismo en Codelco, lo que nos pasaba con nuestras empresas colaboradores contratistas, ¿cierto? Y que también en la medida que nosotros vamos mejorando y creciendo, también lo tratamos de hacer de la mano con estos compañeros y compañeras de esta empresa. Entonces, claro, ¿cuál es la mirada y el aporte que uno puede hacer? Y por eso quería explicar. Yo tengo claro que nuestra realidad es muy diferente a otra. Ahora, yo soy precursor y creo que le haría muy bien a la empresa privada tener y salir de este estigma de que el representante laboral, y si le dan un espacio, va a ir a un poco más a hacer la misma función que hacen en el sindicato, que uno tiene muy claro que son cosas muy diferentes. Yo tengo claro mi función que tengo como dirigente sindical cuando converso con la administración, mis relaciones laborales, mis reuniones, ver los temas que se conversaban de desarrollo, de empleabilidad, de capacitación y un montón de cosas más. Como bien plantea, nosotros tenemos claro que tenemos los comités de capacitación, comité paritario, en lo cual muchas veces los dirigentes sindicales también participamos, también vamos a votaciones y también ocupamos esos espacios para un poco mejorar el bienestar de los trabajadores. Pero en el rol del directorio, y como yo lo explicaba antes, uno, bueno, yo voy a contar la realidad que vivo en ENAP. Yo, como insisto,
hay una ley de gobierno corporativo que fue promulgada por el Congreso, que fue discutida y todo, y me tocó en marzo de 2018, llegando el gobierno de Sebastián Piñera, y ahí fueron nombrados 4 directores de administración pública. En mi caso, yo elegido como director laboral, y los 2 representantes que puso el presidente, que era la presidenta en este caso, que fue en su momento Loreto Silva, y el vicepresidente. Entonces, era bien difícil. Estábamos viviendo un momento bien de alto conflicto interno por temas de corrupción, por temas de malos negocios, y nos tocaron temas bien duros. Y ahí lo que te quería explicar, yo tenía temas de reserva, tenía temas. Entonces, uno lo que miraba ahí era el futuro de la empresa, miraba la viabilidad de la empresa, o sea, por los números, muchos pensaban, y es válido, directores que llegaban y decían, bueno, esta empresa, no sé, no va a ningún lado. Entonces, uno cumple un rol muy importante de la experiencia. Yo tengo, como les digo, 33 años, conozco la empresa. Se me olvidó decir también que yo también fui director de ERSA entre 2006 y 2010, y ya también tengo experiencia tenía ya experiencia 4 años de estar en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Yo fui director de ERSA, de la filial de la torre que abarca las 2 refinerías, con un cupo Corfo, no como ahora. Por eso diferencio que hasta el 2018 nosotros teníamos representación ocupando un cupo Corfo, los cupos políticos que tenía el gobierno. Hoy día yo ocupo un cupo legal. O sea, hoy día a mí la diferencia y mi mandato solo me pueden sacar si yo no cumplo lo que dice la ley de NAP, pero a mí no me pueden sacar ni el gobierno. No sé si como lo mismo puede pasar con los que son elegidos por alta decisión pública. Entonces, claro, uno también tiene una responsabilidad en qué, y ahí viene, ¿cuál es la aporte que hace uno? Explicar a los nuevos directores cuál es la importancia, el rol que cumple esta empresa. A mí me tocó vivir un plan de vinculación, más de 300 trabajadores, conversar con los sindicatos. Uno hace un puente, yo no puedo impedir, son 7 directores, yo soy uno de 7, ¿ya? Pero uno, ¿qué es lo que hace? Analiza, cuenta la experiencia, la realidad que vive la empresa. Yo, ¿qué es lo que planteo? Yo tengo que ir transmitiendo al mundo sindical y a los trabajadores en general para dónde va la empresa, cuáles son las realidades, cuál es el futuro que podemos ver. Yo creo que el director laboral en una empresa madura como esta, y creo que puede pasar lo mismo en Codelco y en otra, cumple un rol muy importante en canalizar, porque lo más importante, si la empresa le da bien, hay empleabilidad. Si la empresa le da bien, podemos ir mejorando después los temas de lo que son las acciones colectivas, los beneficios sindicales, los desarrollos de las personas, la capacitación. Yo no voy ahí, yo al directorio no voy a negociar en esos detalles. Lo que yo voy es tratar de que las decisiones que toma el directorio sean las decisiones que a la empresa le vaya bien, haga buenos negocios, no los pase lo que nos pudo haber pasado con las administraciones anteriores, que ustedes son testigos de todas las cosas que han salido en la prensa. Gracias. Y los malos resultados que tuvimos. Entonces, por ahí gracias. Va el enfoque. Ana María, en ese sentido, tú como académica, investigadora, que estás muy atenta a estos temas, aquí, bueno, Marco habló de la facilitación, del aporte que hace la empresa pensando en el futuro y rompiendo todos estos mitos que acá en Chile, sobre todo, se han fomentado tanto que al final no nos hace bien como país. ¿Y qué es lo que te dice la investigación, la mirada desde Europa, desde lo que pasa en la OCDE, que tú también lo mencionaste alguna? ¿Cómo se ve este tema? Allá son economías iguales a nosotros, o sea, son economías de mercado, economías capitalistas, muy parecida a nosotros, desde el punto de vista cultural también, cristiana, judeo-cristiana. Por lo tanto, ¿cómo se mira este tema del aporte que hacen los sindicatos o los representantes de los trabajadores, los directorios? ¿Cómo se lee allá esa realidad? Bueno, el espacio de las relaciones laborales en Europa, en concreto, es un espacio que tiene una realidad plural. Las expresiones y las configuraciones de los sistemas de relaciones laborales al interior de los distintos países de la Unión Europea reflejan también, en cierta manera, las tradiciones que los 3 actores de las relaciones laborales
trabajadores, empleadores, Estado, han ido generando y madurando en el tiempo durante su proceso de construcción sociohistórico. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que si bien efectivamente la Unión Europea otorga un espacio de representación multinivel y de homogeneización a través de sus directivas, etcétera, que después debieran ser traspuestas al interior de los distintos espacios normativos, ordenamientos jurídicos nacionales, la realidad de la cultura, de las relaciones laborales son distintas. Aún así, efectivamente se expresan como sistemas de distintas características, pero donde las relaciones laborales, especialmente las bipartitas, también las tripartitas, las bipartitas, la de trabajadores y empleadores dentro de la organización, con negociaciones de rama o de sector económico multinivel, incluso territoriales a nivel más pequeño, son bastante más maduras y frecuentes. Pero efectivamente hay un espacio muy importante, sobre todo en los países más centroeuropeos, de la representación y la participación de los trabajadores en los directorios de las organizaciones. Ello supone efectivamente, como decía Marco, que ese rol que representa el representante sindical al interior de esos directorios no es un rol negociador propiamente tal, es un rol de aporte a la visión estratégica de la organización. Y en ese sentido, estudios distintos, pero especialmente y también en la Unión Europea, han demostrado que estos países y estas organizaciones y estos sistemas que tienen reconocida esa participación de los trabajadores a través de los sindicatos en los directorios de empresa, es decir, esa inclusión de esa información que tienen los trabajadores, difícilmente codificable, que no se suele transmitir por informes, etcétera, que tiene que ver con la realidad de qué es lo que ocurre en el hacer diario del proceso productivo, cuando se colocan esas instancias estratégicas políticas de la organización, donde se toman las decisiones de futuro, son un aporte fundamental y permiten que esas decisiones estratégicas posicionen a esas organizaciones y efectivamente a los países donde la tienen interiorizada como parte de su cultura habitual de las relaciones laborales, permitan posicionarlos de forma competitiva en este espacio de competitividad global. Se ha demostrado con estudios que las empresas con estos niveles de participación tuvieron posicionamientos mucho más estratégicos y tuvieron una mejor manera de salir de los desafíos de la crisis del 2008 que aquellas empresas que no tenían esa incorporación de ese conocimiento, de ese saber hacer a la toma de decisiones. Insisto, es multinivel la participación de los trabajadores y multiexpresión la representación de los trabajadores al interior de las organizaciones. La representación en los directorios es una representación especial con características estratégicas. Los ámbitos de diálogo, de negociación, etcétera, son ámbitos que obedecen a otras instancias y a otros espacios. Entonces, son aspectos relevantes en la competitividad y en la supervivencia, y se hacen relevantes. Yo estoy segura que los resultados de los estudios en pocos años de nuestra realidad ahora, en el COVID, van a confirmar lo que ya se sabía en la crisis 2008-2010, que las empresas donde están estos espacios de participación estratégica de los trabajadores en la toma de decisiones han sido capaces de tomar decisiones que los han permitido situarse competitivamente en una mejor posición en esta economía global. Muchas gracias. Ricardo, quiero retomar un punto contigo que a mí, yo efectivamente comparto lo que plantea Marco. A mí me ha tocado desde el periodismo, como periodista, reportear con muchos gerentes de recursos humanos, gerentes de relaciones laborales, y efectivamente la participación y la mirada que hacen los trabajadores es súper relevante, es muy positiva, ayuda. El conflicto no se termina, pero el conflicto no es malo, ¿te fijas? Etcétera. Hay mucha evidencia. Ana María también, con toda la evidencia que hay de la OCDE, la OIT, también nos dice lo mismo. Sin embargo, este tema se toca y pareciera que hay un sector de este país que le cuesta demasiado concebir este tema. Por favor, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué alguien propone esta iniciativa de
de hacer un proyecto de ley o lo que sea para considerar a los trabajadores representantes en el directorio, que eso suma diversidad, una mirada distinta, como dice Marco, enriquece el futuro de la empresa. Si hay una crisis, qué mejor que enfrentar la crisis con la voz de los trabajadores. Bueno, todas las cosas positivas, pero sin embargo, el tema se ningunea, se le baja el perfil y seguimos como en lo mismo de hace 40 años, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué nos pasa eso que en ciertos niveles del poder económico, sobre todo, porque no todas las empresas son así, no todos los gerentes tampoco piensan así, al contrario, son muy fomentadores de esto y son ganadores de premios, los felicitan por todo su nivel de apertura que tienen con los sindicatos, pero sin embargo hay otros que es muy difícil avanzar. ¿Qué hay detrás de eso, Ricardo? ¿Por qué nos pasa eso acá en Chile en particular? ¿Qué es lo que hay en disputa? ¿Qué es lo que se puede, cuál es el miedo que hay en definitiva con esto? Bueno, en realidad no creo que sea algo tan particular de Chile. Si miramos a Chile posicionado en otras coordenadas, que serían las coordenadas globales, como hemos comentado, la mayoría de los ejemplos que hay en la mesa que son sustanciosos o que en cierta medida hemos referido corresponden a países que son del centro de la economía mundo capitalista actual. O sea, hemos hablado de la OCDE, que es el grupo de los países económicamente desarrollados. Entonces, si salimos de ahí, en cierta medida empezamos a ver que, claro, hay otros países que son economías bastante desarrolladas también. Incluso no todos los países de la OCDE, hemos hablado del grupo de los países de la OCDE, pero no todos los países de la OCDE tienen estas políticas tan desarrolladas como las hemos comentado. Y no olvidemos que además, si miramos como ejemplo Europa, son muchos países de Europa donde probablemente esto ni siquiera todavía es una posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que vamos viendo de que el centro económico mundial, el centro de la economía mundo, es un centro en el cual hay ciertas consideraciones o ciertos desarrollos de la política que ocurre en este conflicto que hemos comentado, ¿verdad? Que se dan en condiciones en las cuales la élite y el distinto capital financiero, quienes controlan el capital financiero, el productivo en los distintos países, van a tener que generar menores resistencias a ciertos consensos, a ciertos elementos que se puedan resolver y que muchas veces no están vinculados con algunas actividades productivas que ellos realizan en países que son de las periferias. O sea, muchas veces el gran capital financiero de los centros, ¿verdad? Se nutre también de actividades primarias exportadoras, extractivas, que no están ubicadas en Europa principalmente, sino que están en América Latina, en África, en sectores de estos territorios, ¿verdad? Entonces, por eso es que también en estas mismas periferias que podríamos llamar de este centro, ¿verdad? Se dan dinámicas que son del todo distintas. Y ahí es probablemente donde se da esta dinámica de extracción, principalmente de recursos. Hay poco control sobre la matriz productiva en general. O sea, no olvidemos que toda la élite política que ha pasado y empresarial lo que nos dice es que no podemos hacer otra cosa que no sea mantener el patrón actual, porque es donde tenemos ventajas comparativas estratégicas en relación a otros países. Entonces, parece una camisa de fuerza en ese sentido, y hablar de otros ámbitos de la economía, de la política, de la diversificación, de la producción, del conocimiento, del arte, de la educación, de la vivienda, etcétera, es algo que no es todavía el tiempo, y con esto voy cerrando, porque necesitamos más crecimiento económico. Y estas dos ideas de cierre, cuando se nos ha hablado de crecimiento económico, preguntémonos, ¿quién crece cuando Chile crece? Hemos visto que esencialmente crece la gran riqueza a un nivel exponencial en relación a cómo crecen los salarios, ¿ya? Entonces, de la mayoría de las personas trabajadoras, no olvidemos que el 7 de cada 10 personas que trabajan en Chile gana menos de 550.000 pesos como ingreso líquido mensual, ¿ya? Entonces,
Eso creo yo que es algo que también opera, como tú decías, en las grandes empresas. No olvidemos Juan Sutil, presidente de la CPC, que no era muy proclive a esta idea, ¿verdad? Y tiene que ver obviamente con que está buscando una forma de producir una dinámica productiva que no es la misma en los países del centro y que no es un modelo de desarrollo. Desde nuestra perspectiva en Fundación Sol en Chile no hay un modelo de desarrollo, hay un modelo de acumulación de capital. Eso es lo que opera en Chile. Entonces, bajo la lógica de un modelo de acumulación de capital, todo esto que estamos conversando acá no es necesario realmente. Gracias. Bueno, una interesante mirada. Marco, desde tu perspectiva, aprovechando que tu experiencia, ¿qué cosas nos puedes compartir? Nos mencionaste algunas cosas de decisiones difíciles que tuviste que hacer, sobre todo cuando tuviste que desvincular gente y ser facilitador de esas conversaciones. Pero sería interesante para la gente que nos escucha, que nos ve, conocer cómo es esto, porque para muchos esto es un bicho raro, ¿me entiendes? O sea, tú eres como el bicho raro acá del área. Te dije, ¿qué es esto de ser director laboral estando en el directorio? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué experiencia nos puedes compartir un poco a la gente de recursos humanos, del área de recursos humanos, la gente que está en relaciones laborales, sobre lo que a ti te ha tocado ver y vivir en este tiempo? Brevemente, algunas cosas que tú se puedan compartir, obviamente, que nos quieras regalar acá y decir brevemente. Bueno, primero aclarar, en mi rol de director, cuando se tocó este tema, obviamente yo, porque también, como digo, los directores también tenemos de repente conflicto de interés, y cuando se toman este tipo de temas, obviamente yo igual hice mi votación en contra con respecto al plan de vinculación, pero no pude estar, no soy parte en ese momento porque tengo un conflicto de interés, así como los directores privados, cuando tienen conflicto de interés de alguna empresa, me pasa lo mismo en las negociaciones colectivas. Pero lo que sí quise resaltar es que lo que dices tú, uno puede defender que estas cosas no sean tan duras, puede defenderlas, contar el contexto de lo que hemos pasado, ¿ya? Minimizar, porque obviamente, como insisto, un director laboral es uno de 7, por eso yo no tiene sentido de temerle tanto al director laboral, sobre todo cuando uno sabe que la misma ley a uno le inhibe un montón de temas, como les decía, tenemos temas de reserva, así como tengo tema de solicitar información. Pero yo creo que lo que hemos cumplido, yo llevo 3 años ya, yo tuve el primer año, pues fui reelegido ahora por 4, ya, que llevamos 3 años, hemos tenido negociaciones colectivas, hemos tenido cosas bastante hasta nosotros mismos tuvimos que tener mucho diálogo con la administración, porque como insisto, veníamos de un conflicto grande con la administración anterior, de corrupción, de malos negocios, de realmente estar pasándolo bastante mal con pérdidas importantes. Y yo creo que el error que uno cumple, y como insisto, no es ir a negociar lo que le tienen miedo mucho a los privados, como que el director laboral va a ir a negociar la negociación colectiva, las relaciones laborales. No, lo que uno hace es el puente para que las relaciones laborales, para que los temas de conflicto, los temas de la realidad del negocio, la mirada estratégica, uno pueda servir puente entre los sindicatos para contarle lo que uno realmente, si cree o no cree lo que está planteando la administración, si cree o no cree los números que uno está viendo. Entonces, es un aporte. Yo de verdad creo que si la experiencia de otras empresas la vieran con otra mirada, y yo sé que hay otras empresas que lo han visto, sí, que es un aporte a mejorar las relaciones laborales, ¿ya? Yo puedo decir que hoy día, por suerte, como empresa, no quiere decir que no tenemos conflictos laborales, tenemos de repente también de vinculaciones, cosas que igual traen sus conflictos, pero sobre todo en la mirada de que han mejorado, que se ve el negocio con una mirada diferente. Por último, yo puedo explicar cómo va, qué es lo que se está haciendo, reafirmando para dónde va el directorio, sin entrar en el detalle, ayuda mucho, sobre todo cuando se viven tiempos de conflicto, como lo vivimos estos últimos años en la ANAP. Por eso es muy importante, yo defiendo que tiene que haber, que es bueno que haya un representante laboral, porque la empresa, cuando están tan bien y hay auge, no, todo felices, pero los problemas son cuando realmente pasamos los conflictos, cuando vienen los temas de la mirada estratégica, vienen los temas como llamamos nosotros, la vaca flaca. Segundo, yo creo que el legislador, porque creo que también puso un director laboral, también para poder defender y ver que sea también un valor que pueda ser un garante de que se hagan buenas inversiones, que la mirada que la mirada de los trabajadores, de la experiencia de los trabajadores pueda ser escuchada por los directores nuevos.
Recuerden que los directores no tienen o sea, los directores ya vienen de otras empresas. Los directores que nosotros todavía tenemos, algunos conocen este rubro, otros vienen de la empresa de la banca, de otra empresa. Y yo creo que si uno cumple el rol que debe cumplir, a ellos escuchan y a uno lo escuchan y uno le dice, mira, esto es la realidad que vivimos, esto es por este tema, tiene la historia, aporta para que las decisiones, por último, tratar que sean mejores decisiones. Hay veces que no todo uno lo puede lograr, insisto, es 1 de 7, pero yo creo que a veces movió la aguja para que algunas decisiones, algunas cosas apresuradas, sobre todo lo que nos tocó las últimas negociaciones colectivas, en vez de terminar, para ir a una huelga, tener un conflicto mayor, se pudieron tomar decisiones en las cuales al final después el gobierno hizo algo muy parecido a lo que hicimos nosotros. O sea, nosotros lo adelantamos a decisiones que tomó el año pasado, pues después de la pandemia, de expansión cero, cosas por el estilo. Nosotros, antes de que pasara la pandemia, hicimos negociaciones colectivas adelantadas. Hoy día en ENAP ya la mayoría de los sindicatos han negociado, solamente falta uno. O sea, lo que quiero un poco decir, y sin ninguna huelga, entendiendo todo el conflicto que hemos tenido con respecto a nuestra crisis financiera y otras crisis también que hemos vivido, que ustedes bien saben en la prensa. Entonces, yo, para solamente cerrar, el llamado también es para que el privado, estos empresarios de antes, no le teman al que el representante laboral va a ir a pelear, va a hacer la cogestión o va a ir a pelear el tema de la negociación colectiva o un beneficio más o los aumentos de renta. Eso viene por sí solo cuando la empresa le va bien, cuando el director laboral hace un aporte para que la empresa salga adelante, tenga una mirada estratégica a futuro. ¿Ya? Eso un poco. Gracias, Marco. Vamos a cerrar esta parte con Ana María y vamos a tratar de responder algunas preguntas que hay en el chat. Y ahí, bueno, libremente pueden responderla a cada uno. Ana María, como para ir cerrando, no sé si te gustaría complementar algo de lo que se ha conversado, porque te quería preguntar sobre la relevancia de las relaciones laborales, por qué son tan importantes, pero quizás conéctamelo con algún comentario, alguna reflexión de tanto lo que ha dicho Recadeo como lo que ha dicho Marco. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con las intervenciones de mis compañeros de panel. Creo que efectivamente, como decía Recadeo, y como decía yo al principio, las expresiones de los sistemas de relaciones laborales son el resultado de la historia y de la evolución social de las realidades socioeconómicas de los propios países. No podemos desconocer que la situación en la que nos encontramos hoy día también es producto de la evolución de nuestra propia historia, que es lo que ha pasado varias décadas hacia detrás y algún tiempo más. El hecho, por ejemplo, de cómo se inserta globalmente las economías latinoamericanas en estos espacios globales, como efectivamente nuestros modelos de desarrollo son modelos de desarrollo que se basan en espacios de competitividad a partir de la precarización del empleo y de generar un espacio de precarización en salarios y condiciones laborales, en lugar de tener otros espacios más pertinentes de promover otros estilos de competitividad, es algo que está dentro de la tradición latinoamericana, que lo tenemos arraigado en Chile y que afortunadamente nuestro nivel de desarrollo ya no se condice con esos niveles más atrasados, si lo queremos llamar así. Estamos en condiciones de expresar sistemas, de tener estrategias de desarrollo que sean sostenibles, que sean estrategias de desarrollo también donde las empresas se empoderen de su poder como actor social y entiendan que son parte relevante del sistema social y como tal se empoderen y tomen ese rol. Y entender que los espacios de las relaciones laborales colaborativas, y eso no está en contraposición de que haya espacios de negociación, de conflicto, de confrontación, etcétera, sino que también se generen estos otros espacios de conversación, de visión estratégica, de acompañamiento en esa visión entre trabajadores y las organizaciones en los distintos niveles. Son espacios que nos contribuyen a generar
una sociedad más justa, una sociedad donde todos ganemos, una sociedad donde se pueda esperar además que el Estado como ente tripartito de las relaciones laborales asuma también su rol en la construcción de políticas pasivas, de espacios también donde es necesario que haya un marco y una política pública que apoye las relaciones laborales también bipartita y esos espacios de discusión y esos espacios estratégicos de las empresas y de los trabajadores. Así que creo que son dinámicas y culturas que tenemos que ir cambiando. En lo personal, estoy absolutamente segura de que estamos en el minuto para hacerlo. Necesitamos generar un país con paz social, un país donde sea agradable vivir para todos. Y que eso no significa caer en espacios de precariedad o de subdesarrollo, muy al contrario. Integrarnos socialmente supone mejorar nuestros niveles de competitividad y crecer, por supuesto, pero crecer de una forma socialmente responsable. Muchas gracias. Yo creo que esas serían mis palabras al cierre. Gracias, Ana María. Bueno, nos quedan 10 minutos, vamos a tratar de ser súper sintéticos, les pido a todos para tratar de poder representar un poco la opinión del chat, de la gente que está poniendo en el chat. Voy a tratar de elegir algunas preguntas, algunas no son preguntas, son reflexiones, por lo tanto es una reflexión abierta que me gustaría que la compartieran. Brevemente, por favor, voy a leer lo que nos escribió Daniel Sierra. Dice: uno de los factores existentes en Chile de la permanente negación es la permanente negación de la participación de los trabajadores en los directorios. Es por la sobreideologización del empresariado sobre este tema. Esto tiene que ver con los grados de transparencia, plantea. Por eso solo ha sido posible tener directorio en empresas del Estado, tema que ha costado mucho mantenerlo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué reflexión nos puedes dar, Recadeo, sobre lo que plantea Daniel Sierra? Habla de una sobreideologización del empresariado en este tema y que cuesta mucho además ya en la empresa del Estado mantener esto. ¿Qué opinas tú ahí? Sí, de acuerdo. O sea, creo que tiene que ver con lo que se ha planteado, lo que decía Ana María recién. Claramente la sobreideologización en cierta medida va a estar presente, ¿verdad? Cuando vemos que se extrapola una posición de la contraparte, en este caso, el ejemplo que les da de la reforma laboral puede ser un caso, ¿verdad? Cuando se plantea que en cierta medida quienes velan por los trabajadores en realidad son los empresarios y que los sindicatos velan por pequeños grupos que tienen otro tipo de intereses. Y cuando se plantea también discursivamente que los sindicatos son de intereses políticos, ¿verdad? Como si eso fuese algo negativo. Claramente ahí se está utilizando un exceso, podríamos decir, de una ideología conservadora, ¿ya? Entonces, en cierta medida, que no le gusta ni el conflicto ni el actor que lo puede representar en este caso. Es como volver al siglo XIX, a los albores, donde probablemente nuestra élite claramente no se imaginaba que era el potencial que podían llegar los sindicatos, hasta que lo empezó a ver en las distintas movilizaciones, huelgas de inicios del siglo XX, que no olvidemos que también fueron bastante marcadas en términos de cómo ahí se ejecutó una decisión fuerte por parte del Estado en ese momento, que consistió en casos de matanza, etc. O sea, gracias. Probablemente eso muestra un poco el carácter histórico también que ha ido teniendo este conflicto. Muchas gracias. Marco, ¿cómo ves tú a esta reflexión que nos da Daniel Sierra? ¿Qué opinas tú? Tú eres parte ya, director laboral de una empresa pública. Mira, yo lo comparto plenamente, que lamentablemente todavía tenemos un empresariado que vive muy ideologizado con respecto a que cree que los dirigentes sindicales son de la extrema izquierda, que van a querer un poco más ir a destruir la empresa y llevarse todo para la casa. Y yo creo que les falta vivir esta realidad que hemos estado viviendo en la empresa del Estado. No ha sido perfecta, han habido errores, obviamente sí. Nosotros como empresa del Estado, hay varias empresas, el Banco de Estado, TVN, hay varias empresas que ya han tenido directores laborales, algunos con solamente derecho
a voto y no a voto. Hay varias experiencias, pero yo creo que ninguna experiencia ha sido mala. Yo, mira, hubo un reportaje, a mí me entrevistaron otra vez en un diario, un reportaje, y yo leí, no me acuerdo el nombre de un ejecutivo de Codelco, que él planteaba que era una mala experiencia tener director laboral en Codelco. Usted sabe que en Codelco hay dos directores laborales, una de la Federación de Trabajadores y otra de la Federación de Profesionales. Lamentablemente hoy día no está ninguno de los dos porque como quedó la ley, hay un tema de quina, es verdad, hay temas conflictivos que a veces producen estos temas, pero no nos podemos quedar con las cosas solamente negativas. Si el aporte que hace el representante laboral puede ser muy positivo, si realmente, y es muy positivo, si uno mira que es el aporte, ¿qué es lo que quiere el representante laboral? Quiere viabilidad, quiere empleabilidad para su trabajo, libre el empresario, o en este caso, si hay un representante, un gerente de una empresa del Estado, quieren que a todos les vaya bien, que haya empleabilidad para ellos y empleabilidad para los trabajadores. Y en el caso de la empresa privada, para el dueño de la empresa, quiero que es mejor para el dueño de la empresa, que la empresa le da bien, que los trabajadores estén contentos, que estén trabajando, que quieran sacar su empresa adelante. Y si ven que, y hay lo que hablan de la transparencia, si ven que las medidas que toman, que de repente no las pueden entender, pero tienen un representante que se las puede explicar, ese representante no crea que no la pasa bien. Yo no lo he pasado bien. Yo estoy en medio del sándwich, estoy en un directorio que me dice, pero tú estás viendo la realidad, tú estás viendo que esto se puede, esto no se puede. Y yo cumplo el otro rol de explicarle a los sindicatos, a los trabajadores, las cosas a veces que son difíciles. Gracias, Marco. Pero creo que es más positivo eso que a veces los conflictos, que a veces terminamos conflictos que son mucho más grandes y le hacen mucho más daño a la empresa. Pierde el dueño de la empresa y pierden los trabajadores. Gracias, Marco. Ana María, brevemente, ¿cuál es tu mirada de lo que nos plantea en el cierre en el chat? Mi mirada es que efectivamente estoy de acuerdo con lo que dice nuestro participante en este webinar. Efectivamente, la realidad de lo que ocurre en estas empresas que son del Estado no se puede transponer a la realidad del resto de las organizaciones de nuestro país. Primero, porque estamos hablando de que la mayoría, por encima del 80% de las empresas de nuestro país son pequeñas y medianas empresas, con lo cual los empresarios también viven en esa cuerda floja de intentar hacer sustentables sus propios negocios. Pero por otro lado, también tenemos que tener en consideración que tenemos que evolucionar en la visión de los sistemas de relaciones laborales. Pensar que el sindicato es un enemigo de la organización sería pensar que el sindicato pretende que la organización no siga hacia adelante, y eso sería su propio fin como institución. O sea, no hay, ese extremo no goza de la realidad. Y hay que transmitirlo así de claro. Lo que necesitamos es que se entiendan que aunque hay espacios efectivamente que son que no tienen por qué estar de acuerdo porque los intereses son legítimamente diferentes, también hay muchos espacios de convergencia en hacer sustentable a la empresa, competitivo a la empresa, de posicionamiento en el mercado, que es donde los intereses confluyen. Y es ahí donde tienen que trabajar ambas partes. Y además, insisto, el rol social de las organizaciones. Las empresas no existen por sí por ser empresas. En las sociedades las empresas existen, en este sistema capitalista también, para hacernos vivir mejor. Y eso incluye a los clientes y a nuestros trabajadores, por supuesto, también. Gracias, Ana María. Bueno, nos quedan poquitos minutos. Voy a agradecer a las preguntas que han puesto en el chat. Voy a escoger una, hay varias más, pero no vamos a alcanzar a responderla. Y les pediría brevemente, para que podamos culminar a la hora que hemos programado, brevemente, por favor. Voy a elegir la de Marcela Silva Leiva. Dice, ¿la presencia de un director laboral es parte de un nuevo modelo de diálogo social? ¿Qué desafíos visibilizan en este tema? Brevemente, Ricardo. Sí. Claro, es parte según lo que hemos estado conversando, ¿verdad? No es probablemente la única parte de algo nuevo, en este caso un nuevo modelo de relaciones laborales o un diálogo social, es un componente que, como se ha expresado acá, es importante mirar desde distintos puntos de vista, y en cierta forma es bueno que se integre un elemento más a la discusión, pero que no queden de lado elementos como la negociación colectiva ramal,
y también la defensa de la libertad sindical hoy, que es el punto cero. O sea, hoy día estamos en el subterráneo, estamos como en el -3. Por lo menos lleguemos al punto cero, ¿verdad? Y tratemos de que eso sea también con esta participación y con negociación colectiva ramal y libertad sindical para constituir sindicatos, organizarse y tener derecho, ya sea a negociación colectiva o huelga. Gracias, Leo. Marco, ¿qué le puedes responder a Marcela Silva? Lo importante del director laboral, ¿ya? Obviamente es parte, no solamente es una más del diálogo social, como hablábamos antes de los otros diálogos que uno puede tener dentro del comité paritario, comité divertido de capacitación y otras cosas. Pero lo más importante que es la mirada de que los sindicatos conozcan del negocio, y ahí ayuda mucho más a este diálogo que hablamos de diálogo social, porque en el diálogo lo natural de nosotros es cómo mejoramos el bienestar de nuestros trabajadores. Si nosotros tenemos claro cómo va la empresa, para dónde va la proyección, qué es lo que podemos realmente ir negociando, ir conversando, hay un gran aporte. Porque la mirada que tiene el dueño de la empresa es que los sindicatos quieren pedirlo todo, y lo que también podemos tener nosotros como sindicatos, como dirigentes sindicales o trabajadores, es que la empresa no los quiere dar nada. En esas dos cosas, el rol que puede cumplir el director laboral es muy importante en este diálogo para ir llegando un camino al medio. Eso sería mi respuesta. Gracias. Ana María, terminamos contigo. ¿Qué le respondería a Marcela Silva? ¿La presencia de un director laboral es parte de un nuevo modelo de diálogo social? ¿Qué desafíos hay? Yo le diría a Marcela Silva que expresa más que un nuevo modelo, una evolución hacia la madurez de un sistema de relaciones laborales que necesita muchas cosas, que necesitamos avanzar en muchos aspectos, entre ellos, por supuesto, las negociaciones de rama, etcétera. Aumentar la negociación multinivel, pero también aumentar cualitativamente la participación y el diálogo social al interior de las organizaciones, y esta inclusión es estratégica y es al primer nivel y es positiva, así que permite evolucionar. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Recadedo, a Marco, a Ana María, por la posibilidad de hacer esta conversación. Creo que el tiempo se nos hace corto siempre. Agradecer a Carlos Lobos, a Jimena Concha, a Bugermac, a Daniela, a Marcela Silva, a Josué, otros más que han participado con muy buenas reflexiones y preguntas. Lamentablemente nos cansamos a hacerlas todas, así que gracias por su tiempo, Marco, Recadedo, Ana María, una vez más, y un placer acá en este espacio de Relationship Management para poder conversar sobre estos temas tan relevantes para el desarrollo de la empresa y de la gestión de personas, en definitiva. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien, cuídense. Gracias. Que estén bien. Chao. Chao, equipo, gracias. Chao, audiencia.